так ходит за окном и стучится в двери. ¿Qué pasó con todo el mundo? No hay nadie. Hombres, mujeres, niños, animales, todos desaparecieron. Encendí el televisor y no emitía ningún programa. El canal de noticias estaba en blanco. Luego encendí la radio, pero el ruido de fondo indicaba que nada se emitía. Toda mi familia había desaparecido, incluyendo mi lindo novio. En vez de caer en un estado de locura, mi corazón está completamente tranquilo. No experimenté miedo, ni tristeza, ni dolor, ni ansiedad, ni preocupación alguna. Son las 7:06 AM. Allá arriba en el cielo está pasando algo muy extraño. No encuentro al sol por ningún lado y ni siquiera hay nubes por donde ocultarse. Mi casa está en un buen lugar para ver todo el firmamento del cielo. Pero por más que busco no hay sol. Es un cielo azulado perfecto. Por supuesto intenté llamar a emergencias, pero la línea estaba caída. Ni siquiera pude conectarme al internet. Entré a mi casa y busqué la mejor ropa que guardaba para ese día especial con mi novio. Quizás no había nadie que me mirara, pero siempre tuve curiosidad sobre vestir de esa forma erótica. Falda corta, blusa semitransparente mostrando mi ombligo, lápiz labial rojo y de último deseché mis anteojos por lentes de contacto. Sentí solo una pequeña euforia de liberación. El hábito pudo sobre mi voluntad y me tomé una foto para guardarla en mi celular. Bajé a la cocina para prepararme un desayuno con huevos. Comí sin llenarme demasiado, acompañé con un poco de licor que papá guardaba en la alacena. Sonreí. Ahora mamá no está para regañarme diciendo que no estoy en edad para beber. Al terminar mi desayuno salí a la calle a explorar. Grité muchas veces hola. ¿Hay alguien ahí? No parecía que nadie respondiese. Entonces una idea recorrió mi mente y no tardé en ponerla en práctica. Yo solo era una mujer y no puedo asegurar que esté completamente sola. ¿Qué pasaría si me encuentro con alguien que desee dañarme? Necesitaba un arma y sabía exactamente dónde conseguirla. El padre de Evelyn es un hombre estricto que ejerció como soldado hace una década. Para entrar a esa casa tuve que romper la puerta con un objeto pesado. Evelyn es la persona que siempre intenta burlarse de mí. Pero por amigos que tengo por contacto supe que en realidad ella envidiaba mi belleza natural. Así que entrar a la fuerza a su casa mientras Evelyn no está me invadió un sentimiento de satisfacción. Me dirigí a la segunda planta de la casa. Cuando encontré la habitación de sus padres solo, tuve que buscar en la gaveta sin llave para extraer el arma. Una vez que conseguí el arma me pasé por la habitación de Evelyn. La manija de la puerta no se mueve, tiene llave. Fácil, puse el arma y de una patada entré a la habitación de Evelyn. Mantuve la calma. En una ojeada detecté el celular que ella tanto adora. Me acerqué y lo recogí como si tratase de oro. Revisé entre sus mensajes conversaciones que tuvieran que ver conmigo y no me decepcionó. La obsesión de Evelyn en demostrar su desprecio hacia mí era desbordante narcisismo. Esa perra de Natasha se cree mejor que yo. Como odio que el chico más popular se le haya declarado a esa perra, no hay duda que el amor es ciego. Es inconcebible. La vez pasada le vi comprando unos condones en la farmacia. No tardé en contarle a sus padres el suceso. Me habría encantado ver su cara cuando su madre le regañaba. Ja, ja, ja. Habían más de 200 mensajes que solo habla de mí. Lancé una mirada al armario donde guarda su ropa. Abrí el armario, estuve a punto de tomar la ropa violentamente, pero me detuve. A este armario le han dedicado mucho esfuerzo femenino en elegir los vestidos más hermosos. Pero a pesar de su buen gusto creo que le falta algo, un poco de gasolina y fuego son el toque final. El humo oscureció la habitación de Evelyn, cargué el bote de gasolina y lo vacié en la cama. El olor de la gasolina impregnó la escena. Me quedé parado observando cómo las llamas se comían los vestidos que Evelyn usaba para presumir sus gustos. Apuesto a que muchas noches se desvelaba sobre esa cama para criticarme, pero ahora solo se convertirá en carbón. Cuando mis pulmones ya no aguantaron el humo, salí de la habitación, bajé las escaleras y salí de la casa. No me importaba si el resto de la casa se hacía cenizas. Luego de caminar por el pavimento, una sombra se movía en el suelo. Me detuve y al girarme me encontré frente a una mujer extraordinariamente hermosa. Había una aura siniestra rodeando su cuerpo. Siendo cautelosa, deslizo mi mano sobre el arma que escondía en mi espalda. Oh, querida Natasha.
Me alegra saber que la nueva bruja tiene agallas. Así que sabes mi nombre. Por supuesto que lo sé. Y no te sorprenda que todas las demás lo sepan. ¿Quién es? Obviamente las demás brujas. Dirigí la mirada a sus pies y pude notar que ella estaba flotando. No tiene los pies en suelo. Oh, ¿te sorprende esto? Saqué el arma y apunté a su corazón. Espera un poco. No dispares. Entonces dime quién eres y cómo es posible que puedas flotar. De acuerdo, soy la bruja Melena del año 3000 antes de la era común según tu calendario. Soy inmortal y he vivido desde tal tiempo con el propósito de encontrar a una discípula con talento. O sea que tienes como 5000 años. No entiendo, ¿las brujas no deberían ser un simple cuento ficticio? Natasha, tú solo tienes 17 años y piensas que ya conoces el mundo. Yo he tenido el suficiente tiempo para adquirir toda la prudencia posible sobre nuestra existencia para que sea percibida solo como un cuento, dependiendo de qué tiempos hablemos. Hay época en la que nos mostramos a los mortales normales. Esta época es una de nuestras favoritas. El siglo XXI. Sobre todo el día de hoy conocido como el día de Halloween. La bruja Melena junta sus manos, el viento se intensifica. Me cubro el rostro hasta que siento un hormigueo en mi mano. La dureza del metal de mi arma fue reemplazada por carne y plumas. Agité mi mano por asco soltando esa cosa. Tranquilízate, mi querida Natasha. Déjame explicarte lo que voy a hacer. Desde hace unos siglos comenzamos a interesarnos en este día particular. Quisimos enseñar varias de nuestras habilidades mágicas a las personas, pero descubrimos que solo funciona en mujeres. Muchos hombres desearon nuestro poder y créeme que de verdad probamos de todo. Hasta sexo. Sin embargo, las mujeres apenas eran capaces de hipnotizar a un ratón. Era un esfuerzo que excedía nuestras capacidades. Pero vimos un destello de esperanza y descubrimos que las hijas de las brujas que tenemos mediante sexo son muy perceptibles a la magia. Descubrimos quiénes eran más talentosas debido a su belleza. Es un poco selectivo, pero resulta que entre más belleza natural posea una chica, más fácil es aprender magia. Hoy en día es cuando más probable es que nuestras hijas despierten un poder dormido. Espera, ¿quieres decir que mi padre y tú? Bueno, sí. Yo soy tu madre biológica. Tuve que usar un hechizo de hipnosis para que tu padre se enamorara de una mortal. Así te criaste con tus dos padres. He venido aquí con el propósito de ver si tenías potencial y no me has decepcionado. Yo no he hecho nada. ¿En serio? Mira a tu alrededor. No existe ningún ser humano ni animal. Lo que pasó fue una manipulación del tiempo. Eso no lo había logrado ninguna bruja novata. Aunque usar este poder demasiado tiempo puede cansarte. No olvides que tu tiempo sigue corriendo y a diferencia de mí envejecerás y morirás como cualquier mortal. No tienes que recordarme eso. Realmente pensé que estaba completamente sola. La bruja Melena sonríe y mira a mi espalda. En la lejanía brotaba humo de una casa. Sí, Natasha. Eres traviesa, pero esa parte es lo que más me gusta. Es muy fácil aburrirse en el tiempo. ¿No crees que deberías activar el flujo del tiempo otra vez? No sé cómo hacer eso. Ya veo, lo hiciste inconscientemente. Bien, yo me encargo. La bruja Melena vuelve a juntar sus manos y un viento muy fuerte agita los árboles. De repente el silencio era reemplazado poco a poco por distintos sonidos. El eco de un perro ladrando, los pasos de personas sobre el pavimento, el motor de coches alejándose, gritos de personas preocupadas. En un instante pude ver a las personas y a los animales. Todo había vuelto a la normalidad. Mi madre la bruja estaba viéndome dulcemente y me señaló la casa de Belin que estaba casi completamente envuelta en llamas. Fijé mi atención en los gritos de las personas corriendo hacia esa casa preguntándose de dónde salió ese fuego. La inconfundible voz de Belin gritaba desesperadamente por salir a través de la ventana. ¿Por qué no se ha quemado junto con la casa? Melena. El flujo del tiempo. Solo piensa en la escena de una película que está en pausa. Tú puedes cambiar cualquier cosa como mover un sofá, enterrar el cuchillo al protagonista, pero a menos que reproduzcas de nuevo la película, así ellos no serán afectados por tus cambios. Un sonido de vidrio rompiéndose hizo eco en el aire por detrás de la casa de Belly.
Tomé del suelo el arma que había vuelto a la normalidad y la escondí en mis ropas. Entonces corrí rodeando la casa, intentaba acceder por el patio trasero, pero un candado me impedía el paso. Yo era una bruja, por instinto concentré mi mirada en el candado y pensé en la palabra abrir. Para mi sorpresa el candado hizo lo que le pedí. Ya con el paso abierto pisé el césped y me encontré con una ventana rota y a una Evelyn arrastrándose por el suelo. Había unas pocas quemaduras en su piel. Inmediatamente pensé en el arma que tenía escondida y se me ocurrió una idea espeluznante. Sonreí. Los movimientos rápidos que hacía Evelyn eran para apagar las llamas revolcándose en el suelo. Concentré mi mirada y dije las llamas que se apagaran. Los bostezos de alivio ya doloridos de Evelyn fueron seguidos de unos gimoteos de dolor tanto físico como emocional. Con toda la calma le pregunté muy coquetamente: Evelyn, veo que has tenido un mal día de octubre. Ella recostada en el suelo intentó voltearse pero no pudo. Me acerqué a ella para que me viera la cara. Natasa, Sí, soy yo. me duele el cuerpo. Ya me lo imagino. Cada movimiento que haces debe producirte un ardor inimaginable. Necesito una ambulancia. Evelyn levantó su brazo pidiéndome ayuda. Qué extraño, ¿dónde está el odio que ella sentía por mí? El sonido de un camión de bomberos se detiene frente a la casa de Evelyn. Entonces saco el arma y se la enseño a una quemada Evelyn. ¿Qué vas a hacer con eso, Natasa? Simple. Voy a darte una orden. Quiero que tomes esta arma y salgas por ese portón. Luego verás a los vecinos reunidos con sus caras preocupadas. Quiero que uses el arma para matarlos. Hiera a los bomberos también. Mata a todos los que puedas excepto a mí, claro. Evelyn mira asustada la pistola. En contra su propia voluntad, su brazo coge el arma. Se levanta muy pesadamente y camina lentamente hacia la entrada. Oh, otra cosa, Evelyn. Ella se detiene. Y en su rostro pude ver una cólera mezclada con confusión. No tienes permitido decirle nada a nadie sobre esto, ya sea escrito o hablado. Y si quieres un consejo, esconde el arma primero antes de usarla. Sí. Mi madre, la bruja Malena, me recibe con una sonrisa y me pregunta por qué tardé tanto. Madre, si flotas ellos lo notarán. No te preocupes por eso, mi niña. Soy invisible para los demás. Un grupo de bomberos se acerca a Evelyn y la envuelven con una manta. Los vecinos se le acercan para consolarla. Mi niña Natasa. Ella sobrevivió al incendio. ¿Qué quieres hacerle ahora? Sonreí cuando Evelyn, con unos ojos de rabia, sin poder controlar su cuerpo, revela el arma que ocultaba bajo sus vestidos. Dispara a diestra y siniestra. Los vecinos caen al suelo manchados de sangre luchando por mantenerse con vida. La anciana cojeando intenta quitarle el arma, pero Evelyn le muerde el brazo. La anciana grita de dolor y la suelta acariciando el área afectada. Evelyn apunta a la cabeza de la anciana y jala del gatillo. La anciana muere. 2 bomberos la atacan de espalda, pero Evelyn dispara su arma al brazo de bombero de la izquierda. El otro y Evelyn caen al suelo debatiéndose por el arma. El bombero se levanta rápido con la pistola en mano, pero Evelyn salta y le muerde la oreja arrancándosela de un tajo. Sin perder tiempo, los demás vecinos corren a refugiarse alejándose de la psicópata. Evelyn dispara a 2 mujeres y un niño que estaban cerca. Los 3 caen al suelo muertos. Evelyn nota que su pistola está vacía y decide recoger una piedra para seguir atacando a los demás. 2 de los bomberos que usaban la manguera le dieron de lleno en la cara con un chorro de agua. Evelyn cae al suelo mientras sus ropas se empapan completamente. Ella intenta levantarse pero sus fuerzas le fallan, entonces se desmaya. Mi madre, la bruja Malena, que está a mi lado, observa esta escena con sorpresa. Matar a Evelyn sería demasiado aburrido, madre. Es más entretenido si extiendo su sufrimiento por el resto de su vida. Mi querida Natasa, tienes una manera muy particular de usar tus poderes. Aunque debo admitir, no soy nada inocente tampoco. Sobre este suceso solo te pido que no atraigas la atención de las autoridades. Fuera de eso no hay ningún problema. Pero sigo pensando que esto Señala la masacre que acaba de suceder. es una buena iniciación para ti. Debo regresar a mi casa. Debo preparar las compras que necesitaré para el día de Halloween. La bruja Malena me entrega un collar inusual. Toma este objeto. Es una muestra de que eres mi aprendiz. Te enseñaré todo lo que sé. Te recomiendo que compres muchas calabazas. Esta noche te mostraré ante todas mis aliadas las brujas.
¿Ha apuesto que las demás sentirán envidia por no tener a una hermosa aprendiz que tiene el poder de manipular el flujo del tiempo y la hipnosis en su primer día? Al llegar a casa, mis padres, asombrados de mi manera de vestir, me vieron con ojos de furia. Mi madre ya estaba por abofetearme cuando apliqué mi hipnosis. Nuestra hija Natasha puede vestirse como ella quiera. Ambos padres repitieron las palabras. Ya más tranquila, subo hasta mi habitación y me reviso en el espejo. Cabello negro, ojos verdes y un traje muy erótico. No sentía admiración por mi belleza. Sentía que eso era solo un factor superficial que dependía de la suerte. ¿Qué pasaría si tuviese una cara con ojos más juntos, cejas unidas, nariz muy alargada? Cerré mis ojos y me concentré en lo importante. Hoy es día de Halloween. Sentí una perturbación en el aire. Presentí un extraño peligro. Debía esconderme. Observé que la luz de mi cuarto se oscureció por completo. Todo objeto que emitía luz se apagó. A través de la ventana no había nada de nada. Parecía un vacío absoluto. Lo único que me permitía ver a mi alrededor era una extraña luz azulada que se emitía del collar que me dio mi madre, la bruja Melena. Salí fuera de mi casa y en vez de mi barrio urbano, no había más que árboles adornados de calabazas. Lo extraño es que se diseminaban en una hilera. Cuando me acerqué, todas las calabazas se encendieron en una luz naranja para iluminar un sendero. Supongo que como bruja estas cosas deben ocurrir con mucha frecuencia. El ulular de lechuza se hacía más estridente. El sonido era tal que necesité taparme los oídos porque no soportaba tanto escándalo. Entonces les grité que se callaran. Afortunadamente lo hicieron. Caminé en silencio todo el sendero. Parecía un camino interminable. Entonces recordé la habilidad de flotar de mi madre Melena. Lo puse a prueba, intenté solo saltar pero no funcionó. Me imaginé que pesaba como una pluma pero no surtía efecto. Intenté algo interesante, mantuve la respiración para atrapar el aire dentro de mi cuerpo e imaginé ese aire en forma caliente para asemejarme a un globo con helio. Funcionó. Sentí como ese fuego se desplazaba en todo mi cuerpo aligerando mi peso. Recorrí el camino con muchísima rapidez. No me cansaba en absoluto, pero el efecto dura poco tiempo, así que repetí el proceso de vuelo varias veces. Las calabazas que adornaban el sendero me llevaron hasta un cementerio gigantesco. Antes de ver mejor el panorama, mi madre Melena me esperaba al final del camino. Oh, mi preciosa Natasha. Esto es increíble, aprendiste a volar por tu cuenta. Eso es más que talento, es un prodigio. Un alboroto se escuchaba cerca de ahí. Allá entre esos pilares se reunían varias mujeres vestidas toda clase de prendas. Nos acercamos flotando. Eran muchas mujeres, cerca de unas 20. Pero había alguien más. Una criatura con un saco negro que usaba como cabeza una calabaza. Creí que solo era un disfraz. Pero al acercarme un poco comprobé que en el interior de esa calabaza había una llama ardiendo. La criatura me vio. No te preocupes, Natasha, solo es el señor Halloween. Madre, su cabeza. Sí. En esta época él decide usar una calabaza como cabeza. Es solo único o no temporal. Tal vez eso cambie con el tiempo en el futuro. El señor Halloween se acerca y dice claramente: Melena, es un gusto verte de nuevo aquí. Oh, ella es tu aprendiz, ¿no es así? Sí, señor Halloween. Ella es mi hija Natasha. Una auténtica bruja con el espíritu de Halloween. Ella le sorprenderá. Es un gusto conocerlo, señor Halloween. Jajaja, no me temas, pequeña. Yo solo seré el anfitrión. Si tienes de quién preocuparte es de las demás aprendices. Así es, Natasha, esto es un día especial. Las demás aprendices serán tus competidoras. Un conjunto de murciélagos vuelan por el cielo en círculos. El señor Halloween, entusiasmado, camina hacia los murciélagos y en un simple movimiento de sus manos el terreno comienza a temblar. A pesar de que estaba flotando, caía al suelo, excepto Melena, que seguía en el aire sin inmutarse. La voz del señor Halloween se alzaba sobre todo un murmullo. Escuchen, soy el señor Halloween y les doy la bienvenida a otro 30 de octubre. Puede que muchas de ustedes desconozcan qué estamos haciendo aquí. Así lo diré de la forma más simple. Esto es una competencia para sobrevivir. ¿Quién ganará? No lo sé. Pero aquellas brujas aprendices que pierdan morirán. Morir. Dijo un aprendiz de cabello rojo. ¿Qué sucede, Marianne? ¿Ya te acobardaste? Le responde su madre bruja.
El señor Halloween pide que todos los aprendices se acerquen. Son un total de 10, incluyéndome. Bien, todas ustedes que tienen ese collar en sus cuellos prueba que son representantes de cada una de las bellas brujas a sus espaldas. Si ganan tendrán mi permiso de usar magia en el mundo humano, las que pierdan bueno eso se sabrá en el duelo. Espere un poco, señor Halloween. ¿Eh? Aprendiz de la bruja Adriana, las preguntas son hasta el final del duelo. Pero solo habrá una sola sobreviviente. Y mi nombre es María. Exacto. Solo habrá una sola sobreviviente. ¿Por qué debería desperdiciar tiempo en responder preguntas de las 9 que van a morir? Pero como el resultado no lo puedo saber, entonces esperaré a que una gane para saciar su curiosidad. Mientras tanto solo son cadáveres andantes. Pero estamos en un cementerio, así que esas tumbas vacías que prepare para las que pierdan considérenlo un bonus extra. Además, el cuerpo muerto de una bruja tiene que ser enterrado en este mundo, y he ahí cuál es mi trabajo exacto. Yo soy el enterrador de cadáveres mágicos. El señor Halloween chasquea los dedos y los murciélagos se dispersan por todo el cementerio hasta perderse de vista. El señor Halloween vuelve a chasquear los dedos y una densa neblina cubre el panorama. Ya veo, nuestra visión será entorpecida. Escuchen, aprendices, cuando vuelva a chasquear los dedos, ustedes aparecerán en algún lugar del cementerio. Su trabajo será sobrevivir de los monstruos que encontrarán o de ustedes mismas. Además, estoy al tanto de su recién conocimiento respecto a la magia, así que envié a mis murciélagos que vuelan por ahí. Si los capturan, obtendrán una pista de sus habilidades. Y ahora, En cuanto el señor Halloween chasqueó los dedos, nos transportó instantáneamente a lugares aleatorios. He sido arrastrada hasta este extraño evento, pero no quedé por esto. Caminé un poco, pero mejor decidí ir flotando para no llamar la atención con las pisadas. Aunque me pregunto si eso tal vez funcione. El collar que tengo en mi cuello brilla intensamente, eso es peligroso. Intenté apagarlo, pero no pude. En ese caso lo coloqué entre mis pechos para amortiguar su luz. Pero recordé que usaba una blusa transparente. Tenía otro sitio donde ponerlo, pero eso es muy vergonzoso. Con la luz de mi collar que resplandecía, pude llegar hasta un campo de mazorcas. Era un cultivo muy grande, pero lo más extraño fueron esos muñecos espantapájaros. Se veían muy reales. Debajo de uno de los muñecos estaba una tumba que decía: aquí yace el cuerpo del señor espantapájaros, no hagan ruido, me acerqué flotando hacia él. Me detuve ante la repentina pisada que escuché a mi izquierda. Tenía que decidir entre acercarme o irme. Yo poseía la ventaja de flotar. Entonces se me ocurrió una idea. Intenté atraer a la dueña de aquellas pisadas que sin duda son humanas. Mi instinto me decía que este espantapájaros reacciona al ruido cercano. Solo debía conseguir un conejillo de indias, y la oportunidad era perfecta. Mi collar seguía emitiendo una luz azul, es perfecto cebo entre esta densa neblina. Floté directamente hacia el sonido de aquellos pasos. En cuanto vi la luz morada que emitía su collar, se detuvo de caminar. Aunque nuestras luces era lo único que veíamos, podía notar una posible mirada de reto. Intenté moverme un poco lento, como si intentara huir. La dueña de aquella luz morada no dudó en seguirme. Floté directamente hacia el espantapájaros, que según mi memoria era este camino. En solo 2 minutos de persecución, comprobé a través del sonido de los pasos de mi perseguidor una confianza absoluta. En cuanto llegué al espantapájaros, sentí una oleada de alivio y continué flotando en línea recta. Cuando mi perseguidora llegó hasta el espantapájaros y se topó con su tumba, un ruido surgió de ese muñeco. La aprendiz estaba envuelta en aquella niebla, pero distinguía sus sombras. Parece que el espantapájaros se está sujetando con fuerza a la chica. El grito de ella y del muñeco llenó el aire. Del cielo una clase de ave gigantesca surgió rápidamente. El espantapájaros, quien sostenía a la aprendiza, intentó gritar más fuerte para llamar al ave, que enseguida vuela hasta ese lugar, y en un acceso de caza violentamente la sujeta en sus garras. El espantapájaros suelta a la aprendiza. Se eleva hasta el cielo. 10 segundos después escuché los sonidos de huesos partidos. Del cielo cae un montón de carne con vestidos desgarrados. Al acercarme vi el collar morado que deja de brillar. Esta parece ser la tal María que quiso preguntar algo al señor Halloween. Una muerte brutal. Encontré algo entre sus ropas, una hoja de color negro con texto en blanco. Murciélago de la verdad, el color de tu collar indica cuál arte natural dominas mejor. Morado, habilidad de invocación. El texto del papel cambia.
Murciélago de la verdad, el color de tu collar indica cuál arte natural dominas mejor. Azul, habilidad del tiempo. En cuanto intento romperla para que las demás competidoras no lean la hoja, se agita en mi mano e inmediatamente toma la forma de un murciélago hasta que aletea perdiéndose en el cielo. Ya veo, así es como se distribuyen las pistas. Siendo completamente cuidadosa me enfrenté a diversas brujas aprendizas, pero siempre encontré la forma de ganar. Solo 2 de las que enfrenté tenían pistas de murciélago, extendiendo mi conocimiento sobre mi habilidad. El flujo del tiempo no afecta a las demás brujas aunque sea novata. De todos modos no sabía cómo usar ese poder de nuevo. La otra pista decía que la hipnosis sí funciona con las otras brujas. Aunque eso depende de la voluntad de cada quien. El suelo vuelve a temblar y escucho la voz del señor Halloween. Esto es interesante, 8 de las 10 competidoras ya han sido eliminadas. Las únicas faltantes son Natasha de la bruja Melena y la aprendiza Marianne de la bruja Eileen. Para facilitar su encuentro voy a eliminar la neblina justo ahora. Con toda la claridad posible distinguí el collar verde que brillaba a unos 300 metros de mí. Éramos las únicas competidoras que quedaban y solo una sobrevivirá. Los murciélagos podían verse claramente en el cielo, ahora que no hay neblina podía tomar uno fácilmente. Allá a lo lejos la aprendiza Marianne hizo algo porque las tumbas comenzaron a moverse. Cadáveres deformes salieron del suelo. El poder de esa bruja es el de los muertos. Parecía una película de terror. Tuve fácil pasar entre los muertos andantes, se movían muy lento. La aprendiza Marianne, sorprendida de que yo no saliese corriendo de miedo, se prepara para hacer algo. Tuve un error de cálculo porque pensé que si evitaba volar por las tumbas estaría bien, pero no esperaba que las ramas de un árbol medio muerto me atraparan. Muertos cadáveres de todo objeto orgánico, incluyendo plantas. Ese es su poder. No podía moverme debido a que esas ramas me sujetaban muy bien. Vaya. Así que tú eres Natasha. No me esperaba que supieses flotar, pero te tengo atrapada. Aún estoy viva. Y no pienses que ya ha terminado. ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Cerré mis ojos e imaginé que el aire que atrapé en mis pulmones se hacía caliente, pero esta vez me llevé hasta los límites porque incluso el árbol estaba flotando. Pude conseguir arrancarlo de raíz mientras flotaba en el aire. ¿Eres capaz de volar con todo ese peso encima? Dice Marianne asombrada. Pues, toma, te lo devuelvo. El árbol cae de lleno sobre Marianne. Solo pude observar su brazo manchado de sangre. El resto del cuerpo está molido y seguro no se podría reconocer su rostro. La voz del señor Halloween dice ceremoniosamente. Tenemos a una ganadora de la competición 30 de octubre de este año. Es Natasha de la bruja Melena. Enhorabuena. Inmediatamente fui transportada junto a mi madre bruja y compañía. Las demás brujas estaban histéricas pero sin elevar la voz discutían una tras otra. El señor Jowan interviene a aconsejar paz y dice: Por favor, tranquilícense, mis queridas amigas inmortales, recuerden lo que pasó hace 4000 años, cuando decidieron pelear las unas a las otras. Casi acaban con todos los seres vivientes. Y desde ese día hacemos esto para evitar mayores calamidades. Y ahora le doy mis felicitaciones a usted, señorita Natasha. Ha demostrado una fuerza e inteligencia como nunca lo he visto. Mi madre Melena me rodea con sus brazos y me besa en las mejillas. Como el señor Halloween, te doy la potestad de usar magia a tu antojo. El señor Halloween me quita mi collar y los desmenuza con sus manos. Aquella luz que brillaba se dispersa en un polvo y en forma circular se adhiere a mi cuerpo. Sentí un placer cuando ese poder se combinó conmigo, es como si me dieran algo que había deseado hace mucho tiempo. Las demás brujas son despedidas del lugar con la cara aunque decepcionada demostraban orgullo. Mi madre Melena era la verdadera contenta. Ya por fin nos alejábamos de ese lugar y reencontramos el sendero de calabazas. Melena me dice que me quiere y está orgullosa de mí. Debes irte. Pero yo no quiero dejarte, Melena. Madre. Nada de eso. No es una despedida. Solo ve y disfruta el Halloween normalmente. Yo tengo cosas que hacer. Mañana en la mañana tú y yo comenzaremos nuestra relación de maestra y alumna. Y ahora te veré luego, cariño. Melena chasqueó los dedos. Regresé a mi casa de nuevo. Estaba frente a mi espejo. Parecía que todo haya sido un sueño, pero levanté mi mano hacia mi almohada, esta flota en el aire. Sonreí. Ya estaba por anochecer, extraño porque pensaba que era de noche desde hace rato, y al bajar a la sala de mi casa vi muchos dulces en una canasta naranja.
Mis padres decoraron el frente con muñecos y luces espeluznantes. Todo el vecindario estaba ya preparado para la noche de Halloween. Mi madre aparece a la puerta y me pregunta que si sabía lo que ocurrió con la familia de Belly. Más o menos. Pero ahora buscaré mi traje para el día de Halloween. Creo que el de bruja me queda perfecto. Dulce o truco. Obviamente saben que voy a escoger. ¡Feliz Halloween! ¿Lo sabes? Dicen que hay una tienda que tiene unos muñecos muy realistas. ¿Qué cuánto cuestan? El precio no te será grande si te gustan de verdad los juguetes. ¿Dónde está? C/Santa Peronella número 23, Madrid. Mario despertó, no serían menos las 5 de la mañana. Últimamente soñaba constantemente con el anuncio ese de la tienda gótica Realismo Sociedad Anónima. No era de esos en los que el sujeto estaba, ya fuera en primera persona u observara como un ser omnisciente el televisor, simplemente era el anuncio en sí. ¿Cuánto tiempo hacía que soñaba lo mismo? Pensaba que simplemente el anuncio era tan bueno, que sería de esos que se te quedaban en la mente, como ese de a tomar por Fanta. Pero aún así, ¿realmente un anuncio publicitario podía provocar incluso que soñáramos con él? Si era lo que le inquietaba a Mario, no era lo que más le aterrorizaba de eso, eran las imágenes del anuncio. El anuncio mostraban a los muñecos moviéndose y hablando de una manera tan real, que cualquiera pensaría que se trataba de infantes en vez de juguetes, pero lo más estrambótico, era la música que se escuchaba de fondo, una extraña combinación de violines y un canto de una niña. Al final, se apreciaba a la dueña, una mujer joven y hermosa, vestida con complementos victorianos con colores muy oscuros. En esa última parte, la dueña movía a dos marionetas que gesticulaban con sus manos como si estuvieran conversando y formaban el diálogo publicitario. Mario se levantó, sentía un ligero dolor de cabeza y al mismo tiempo, la planta de los pies la notaba helada. Se dirigió a la cocina y se preparó una tila, el cálido brebaje recorría sus intestinos, provocando que se fuera tranquilizando y que recupera un poco de calor corporal, pero incluso así, no podía quitarse el anuncio de la cabeza. Fue a darse una ducha fría para intentar refrescarse las ideas, de nada sirvió. Al salir del baño, se secó y vistió. Salió de casa. Aunque ya no era de noche y apenas había salido el sol, podía notarse en el aire una sensación gélida. Mario sabía a dónde se dirigía, miró el papel que había escrito. Santa Peronella número 23. ¿Por qué necesitaba ir? Tal vez le gustaban los muñecos y ahora estaba interesado. No, su mente no pensaba en eso. Curiosidad. Tampoco. Al llegar a la tienda, vio a la dueña, la misma que salía en el anuncio. Le sonrió y como bienvenida le dijo: Llegas a tiempo, mi pequeña marioneta. Aquel Mario, ya no era el joven que acababa de despertar, sino un muñeco destinado a convertirse en material para juguetes. Mario entró en la tienda y pudo apreciar a muchos de los muñecos del anuncio, algunos muy grandes, otros pequeños, pero todos tenían esa sensación gélida que solo puede transmitir el hielo. La dueña cogió al joven de la mano y lo inducía a continuar caminando hacia el final de aquel local, hacia el almacén, donde podría apreciar la verdadera esencia de la tienda. Dentro, se podía ver varios cuerpos colgados boca abajo como si fueran cerdos y unos muñecos los iban cortando a lonchas. Como si aquella situación no fuera suficientemente macabra de por sí, resultaba doloroso ver que esas personas estaban aún vivas y mientras gritaban de dolor, al mismo tiempo reían. Tranquilo, tu piel es muy bonita, tu tratamiento será muy diferente. Le dijo la dueña mientras hacía una pequeña risita. Llegaron hasta una puerta dorada y con varios picaportes. La dueña hizo un movimiento de muñeca y la puerta se abrió automáticamente. Ella y Mario entraron y entonces la puerta se cerró. Dentro había lo que parecía una silla negra, que estaba tan pulida que tenía un agradable brillo. Siéntate, por favor. Ordenó ella. Mario se sentó y al instante volvió a ser el de siempre. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? La mujer se lanzó sobre Mario y le besó. Después le dejó sin aliento y chasqueó los dedos. De la nada, aparecieron una gran multitud de zarzas que sujetaron las extremidades de Mario. ¿Qué coño está pasando?, exclamó asustado Mario. Tranquilo, mi pequeño juguete, hoy te convertirás en mi muñequito. Y mientras decía esto, la bruja besó por última vez a Mario y el cuerpo del joven fue invadido por plantas y desapareció en un matojo de zarzas. Al pasar un minuto la bruja chasqueó de nuevo los dedos y las plantas desaparecieron.
En lugar de haber un joven, había un muñeco muy realista y hermoso. La bruja lo besó y después le susurró. Tranquilo, mi pequeño juguete, a ti no te venderé, serás parte de mi colección. Por un lado, había una bruja feliz de aquel premio, mientras que por otra parte había un muñeco que dentro tenía un único pensamiento. Juro que me las pagarás, zorra. Nadie sabe con certeza para qué eran los muñecos que acababan en la colección de la bruja. Lo que se podía afirmar con seguridad es que aquellos muñecos de carne que salían a la venta guardaban tal odio dentro de sus cuerpos que al obtener un poco de control sobre sí mismos, los inducía a matar a sus dueños. Ella quería ser perfecta, perfecta. Y nada más solo quería la perfección. Había probado todo habido y por haber. Ya decidida, cansada de tantos fracasos, tantas cremas, tantos ungüentos, tantos elixires. Solo para ser una chica más de la escuela, cansada decidió probar con una recomendación. Visitar a una bruja, supuestamente, la más poderosa de todo el pueblo. Al escuchar de ella pensó que no era más que cuento de vieja chusma. Pero estaba más que desesperada por ser la imagen de la perfección. La supuesta bruja vivía muy alejada de la aglomerada casa que conformaba el pueblo, pero después de una hora de caminata llegó a ese lugar. La casa carecía de mucho lujo, pero era más de lo que ella esperaba. La bruja tenía manos huesudas y la piel muy pálida, pero no se dejó ver la cara. La bruja le preguntó, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para ser perfecta? Ella le contestó, hasta donde sea necesario, la perfección no tiene límites. La bruja sonrió y dijo, Si estás tan segura, entonces necesito ciertos ingredientes para el sortilegio. Para tener la piel hermosa necesito una muestra de la carne de la persona con más hermosa piel que conozcas. Para tener un cabello hermoso tráeme un pelo de la persona con más hermoso pelo que conozcas. Para asegurarte de que todo salga bien necesito una gota de sangre de la persona más hermosa que conoces. Calma que no hay apuro. La chica sonrió y dijo, mañana te traeré todo. Ella sabía quiénes eran las elegidas para su recolección. Eran las 3 personas objeto de su envidia y enojo. Sabía qué tenía que hacer. Se fue de la casa de la bruja, repitiendo, ¿quieres una muestra? Te traeré más que suficiente para ser perfecta. Llegó a su casa, tomó un cuchillo y otros objetos que creyó útil y fue a recolectarlos. A la de piel perfecta, la apuñaló 7 veces asegurándose de que no muriera, entonces le arrancó la lengua. A la del pelo perfecto, la estranguló y luego le arrancó el cuero cabelludo. Y a la más hermosa le cortó la yugular y llenó una botella. La pobre chica preguntó, ¿por qué? Y ella le contestó sonriendo, la perfección tiene un costo. Al día siguiente fue con la bruja, que ya tenía el sortilegio listo en una olla. Ella le dijo, aquí están los ingredientes. La bruja los agregó y dijo, perfecto, es that cost. Y un denso humo salió de la olla. Este rodeó a la chica. Primero se sintió bien, pero de repente empezó a sentir un dolor inmenso en todo su cuerpo y podía notar cómo se desvanecía. Empezó a gritar, ¿por qué? La bruja, mostrando la cara con cuencas vacías y un cráneo casi sin piel, le respondió, querías ser la imagen de la perfección, pero se te olvidó que la perfección no existe. Como cada domingo por la mañana, vi a mi madre terminando de arreglarse para asistir al oficio dominical. Esa cita era algo inexcusable para ella, ya hiciese frío, nevase o cayeran chuzos de punta, siempre emprendía el camino que serpenteaba entre las lindes del pueblo y llegaba hasta la pequeña y deteriorada iglesia decimonona que presidía el pueblo. Nunca supe el porqué de tanta devoción, sobre todo teniendo en cuenta que la vida no se había portado muy bien con nosotras. Perdí a mi padre siendo niña y a falta de quien trajera el pan a casa, mi madre tuvo que ponerse a limpiar casas de la zona de Sol a Sol. Ya con 12 años tuve que ayudarla repartiendo leche y huevos por los caseríos del pueblo y arrimar así algunas monedas a la escasa economía familiar. Mi vestuario se ajustaba a un par de pantalones, unos vaqueros medio remendados y unos blancos de vestir que me solía poner en los días de fiesta. Eso y 2 blusas componían mi fondo de armario.
No es que me quejara mucho por ello, de hecho añoraba más la niñez perdida rogada por el trabajo a edad tan temprana que la falta de un ropero lleno. Quizás de ahí mi repulsa hacia ese Dios que me había negado, primero un padre y después una infancia feliz. Creo que dejé de acompañar a mi madre a la iglesia. A las 2 semanas de empezar a trabajar, estaba tan cansada por las largas caminatas con los cántaros de leche y cajas de huevos, que me dije que no debía de dar las gracias a ningún Dios por mi nueva vida. Si mi madre se ofendió nunca me lo dijo, pero ella siguió con sus oficios dominicales semana tras semana y año tras año. Parecía que en su pequeña iglesia encontraba el consuelo que no hallaba en su vida. Recuerdo verla salir más de una noche para acudir a una improvisada misa nocturna como ella las llamaba. Yo no entendía cómo era capaz de irse en plena noche a rezar a una iglesia, que si bien de día ya daba miedo, por la noche debía de ser terriblemente amenazadora. El estado lastimoso en que se encontraba por el abandono local y el que tuviera un pequeño cementerio adosado a uno de sus laterales de épocas que se remontaban al siglo XIII, la enmarcaban como una iglesia un tanto especial. Recuerdo las veces en que mi madre, siendo yo pequeña, me llevaba y me dejaba corretear por el cementerio entre las lápidas ya borradas por el paso del tiempo y con sus cruces negras oxidadas por el paso de los siglos invertidas, debido quizás a los austeros vientos del norte. Desde mi cama observaba cómo mi madre daba el último retoque a sus ajados cabellos y se pasaba una desgastada barra de labios por sus arrugados labios, dando por finalizado su aseo dominical. Cristina, me voy. Acuérdate de dar de comer a los animales. Sí, mamá, no te preocupes. El golpe sordo de la puerta al cerrarse me dijo que ya era libre para leer esas preciadas novelas de aventuras que escondía bajo mi colchón y cuya lectura tanto desagradaba a mi madre. Después de leer unas 10 o 12 páginas de la novela que tenía empezada, decidí dar de comer a las gallinas que teníamos y que nos surtían de huevos frescos durante todo el año. Entré en el gallinero y observé que había plumas por doquier y que muchas de las gallinas aparecían desplumadas en algunos puntos de sus pequeños cuerpecillos. Su comportamiento tampoco era normal, estaban asustadas de algo o de alguien, pues se apelotonaban unas encima de otras intentando esconderse. Intenté encontrar a mi gallina preferida entre aquella masa de cuerpos y plumas, aquella a la que puse de nombre Reina, en honor a uno de los títulos de mi novela preferida. Por más que busqué no la hallé y lo peor fue cuando vi restos de sangre seca sobre el marco de la puerta del gallinero. Alarmada por lo extraño de la situación, entré en casa corriendo y me puse los vaqueros raídos y la blusa de lunares que usaba para el trabajo. Sin tiempo para nada más, salí corriendo por el camino que llevaba a la iglesia, sin más pensamientos que el encontrar a mi madre y decirle que algo raro había pasado en el gallinero. El camino se me hizo eterno pese a que iba corriendo por el empedrado camino. Al final del último recodo vi ante mí la silueta de la vieja iglesia agrisada por el tiempo. Mis pasos se detuvieron en seco al dirigir mi mirada al campanario y observar que la majestuosa cruz que lo coronaba se hallaba invertida al igual que lo estaban las crucecitas de las lápidas del cementerio. Comencé a andar en vez de correr, sintiendo una sensación extraña en mi estómago. Aquello no era normal. Mis pasos me llevaron a la puerta central de la iglesia que se hallaba medio entornada. Pegué mi nariz a la puerta y sentí como el mundo giraba a mi alrededor al observar cómo la iglesia, que estaba llena de fieles, aparecían de pie sin orden ninguno, estaban por todas partes, tanto en el altar como por los pasillos, y todos sin excepción, incluido el sacerdote, estaban con los brazos extendidos recitando un extraño salmo en un lenguaje que me recordó los responsos que había oído en latín en los sepelios a los que había ido junto a mi madre. Allí cerca del altar vi a mi madre con la misma mirada perdida que el resto y en igual pose, salvo que ella llevaba algo en las manos que no cesaba de forcejear por desasirse. Fue entonces cuando reparé en que aquello que aleteaba entre sus manos era el cuerpecillo de mi querida reina decapitada ya, y de cuyo sangre cuello decapitado manaba la sangre sin cesar en los últimos estertores de vida. Aquello me erizó el cabello, tanto que salí corriendo cegada por un terror aciago que me llevó a la parte trasera de la iglesia. Un movimiento en una de sus ventanas me hizo mirar hacia ellas y observé con absoluto pavor a un ser difuso de color blanco que corría por ellas. La visión iba acompañada de voces de niños pequeños bajo mis pies. Noté entonces como algo cálido se deslizaba entre mis piernas y manchaba mis viejos vaqueros. Me había orinado de miedo. El crujir de una puerta al abrirse me hizo reaccionar para ver cómo el sacerdote salía por ella y venía hacia mí.
De esto hace ya 2 días y todavía no he vuelto a casa. Desde entonces rezo a todas horas a ese Dios que un día abandoné y del que espero me proteja y ayude volviéndome a acoger en su seno. Una chica muy linda de cabellos rojizos iba caminando por la calle, sin importarle que pudieran atropellarla en ese mismo momento. Lucy Parker, muy conocida en esa ciudad. Hija de 2 mafiosos muy conocidos, que fueron asesinados por no querer darle la mano de su hija a un hijo de otro mafioso con menos poder. El chico había nacido con una cualidad, era la mismísima muerte. Ellos no quisieron aceptar, así que los mató y fue observando a la niña de 12 años ir creciendo con el tiempo. Como ya no tenía padres, él tuvo que empezar a alimentarla, dejándole comida y algunos otros recursos en la puerta de su casa para sobrevivir. Él quería conquistar el mundo, pero no podía solo. Necesitaba que alguien lo acompañase en todo momento, que fuera su fiel compañero y mejor, parte de su familia. Lucy fue la elegida. Según Arak, ella poseía lo que ninguna otra mujer en el mundo poseía: la capacidad de ser casi tan observadora como una cámara. Sigilosa y tranquila, pero mala y feroz cuando se le hacía pelea. Cuando ella cumplió 15 años, Arak decidió secuestrarla y obligarla a contraer un matrimonio y en esa misma noche, también relaciones sexuales. Lucy quedó embarazada muy pronto, y en nada se le notaba. Cuando nació la bebé, Arak quiso tomarla, la miró a los ojos y al segundo se dio cuenta de lo que hizo. La bebé yació muerta en los brazos de su padre. El tacto sin guantes y la mirada de Arak podía matar a quien se miraba o tocaba, por eso era considerado la muerte. Lucy, muy rota por la pérdida de su hija, quiso vengarse del descuido de Arak y lo hechizó, condenándole a vivir en el cuerpo de un lobo para siempre. Arak, enamorado, pero dolido, quiso vengarse igualmente, y visitó una hechicera que decidió hechizarla de igual forma, pero en una zorra. Ambos, ya con calma por haberse vengado uno del otro, decidieron seguir con sus vidas con forma animal. Cansados de no poder hacer nada, decidieron empezar a matar a los que se atravesaban. La zorra decide, el lobo ataca. Por mucho tiempo, este par estuvo matando gente en la ciudad hasta que los descubrieron y encerraron. Enojados, decidieron huir del país sin antes matar al resto de habitantes que quedaba. Se dice que cada noche, Arak y Lucy se paran entre las sombras, mirando de ventana en ventana buscando su siguiente presa. La verdad es que en las noches, siempre muere alguien. No vaya a ser hoy el día en que te toque a ti, ¿o sí? Hacía poco más de 2 horas que acababan de conocerse. Él era abogado, hombre de éxito, tenía muchísimo dinero, todo el que quería, y por ende, podía tener a la mujer que quisiera, aunque aquella noche no quería a otra que no fuera ella. Ella le había dicho que era secretaria, aunque la verdad era que jamás se había interesado por estudiar, tenía el dinero justo que le daba su trabajo como cajera de supermercado y vivía con sus padres. Su vida era una sucesión de fiestas y despreocupaciones, donde una chica de su edad se hubiera preocupado por encontrar un novio y comprarse una casa, ella solamente pensaba en disfrutar y, si llegaba el caso, encontrar a un hombre con suficiente dinero como para mantenerla, quizás el que tenía delante podría servirle. Sean quienes sean, ambos, al poner el pie en aquellas escaleras, nocturnas y silenciosas, buscaban, a corto plazo, lo mismo, alguien con quien acostarse aquella noche y escapar de sus respectivas vidas aunque solo fuera por unas horas. El apartamento era grande, tal y como debería permitirse un abogado, todo estaba adornado con muebles caros, cuadros abstractos que daban a la vivienda un aire más snob, lámparas pequeñas pero de diseño, figuras art déco que parecían querer cobrar vida con la luz de la luna, que entraba a borbollones por la ventana, y una pintura color azul cielo.
Él dejó que entrara primero, observando sin ningún disimulo las curvas de aquella joven que bien podría ser su hija, su trasero bajo, su minifalda roja, sus piernas vestidas con unas medias de rejilla. Sin duda, había cazado un buen ejemplar. ¿Te gusta? Le preguntó. Mucho, dijo ella tras mirar el apartamento con un giro de cabeza. Era mentira. La casa le pareció horrorosa, pero sabía que no había ido allí para hablar sobre la decoración que bien podría gustarle a sus abuelos. Siéntate en el sofá. ¿Quieres una copa de vino? Por supuesto, contestó ella. Entró en la cocina y ella se cruzó de piernas en el sofá, se alisó la minifalda a pesar de que ésta no tenía ninguna arruga y se desabrochó el segundo botón de su blusa, dejando ver parte de su escote. Quería mostrarle parte de su artillería, lo que tendría si no se enrollaba mucho en la conversación, ya que estaba ansiosa, deseosa de que aquel hombre la llevase a la cama y le hiciera el amor hasta volverla loca. Su trabajo le había impedido desmelenarse de ese modo en mucho tiempo, pero estaba segura de que había llegado el momento. Él salió con una botella de vino carísimo y 2 copas que relucían como si fueran nuevas, sirvió vino y la miró a la cara con lo que él tomaba como la más seductora de sus miradas. Por nosotros. Dijo queriendo brindar. Por nosotros. Bebieron de las copas. Ella dejó la suya sobre la mesa y miró los cuadros del salón, fijando la vista en uno que le pareció un bote de pintura vertido accidentalmente en el suelo. ¿Te gustan? Le preguntó él. Mucho mintió ella, que no entendía ni quería entender de arte. Son de un pintor neoyorquino llamado Pollock. ¿Lo conoces? Ella le miró, tuvo miedo de que él la descubriera como una ignorante, como lo que era, una mujer que jamás había dado con un tipo tan adinerado y guapo como él, como una poligonera de 3 al cuarto. Así que decidió cambiar de tema. Y los muebles son muy bonitos también, dijo, palpando la superficie de la mesa. Él la miró y sonrió. Me alegra que te gusten. Porque tienen una historia. Ella abrió mucho los ojos y apretó los labios. Él observó el gesto y no pudo evitar desear el momento en el que se la llevaría a la cama y en que besaría esos jóvenes y carnosos labios. Pero antes debía seducirla un poco más, y tal y como había hecho en otras ocasiones, con mayor o menor éxito, le contaría la historia que le contaba a todas, la de aquellos viejos muebles que compró en una vieja tienda, pero que vendía muebles que eran verdaderas obras de arte, lugar que ya no existía. No tardó en descubrir que esa historia era una buena baza para ligar. Las mujeres sentían ese escalofrío al escuchar aquel relato de terror y se convertían en las amantes perfectas para él cuando les decía: no temas, ven a la cama y haré que te olvides de esos diabólicos indígenas. Cuéntamela, dijo ella casi por instinto. Pero eso de terror, ¿no te dará miedo? Ella bebió su copa de un sorbo mientras sentía cómo su adrenalina se disparaba. Por favor, aquello era, para ella, la noche perfecta, una historia de terror que haría que, con el vino, se excitara mucho más para el inminente sexo. ¡Qué excitante!, dijo al notarlo reticente. Una historia de terror. De acuerdo. Dijo él viendo que había mordido el anzuelo. Te la contaré. Ella llenó su copa de vino y se acomodó en el sofá, sin dejar de mirarle mientras hablaba. Hace muchísimo tiempo, existía una tribu en medio de África, vivían alejados de toda civilización, y eran unos auténticos salvajes. Cuando digo salvajes me refiero a que no dudaban en atacar a otras tribus para robarles todo lo que tenían. Eran adoradores de un dios llamado Angat. Angat era el mal personificado, al que esta tribu le entregaba como sacrificio el cuerpo de mujeres y niñas que raptaban de otras tribus mucho más pacíficas que ellos. Ella pareció sentir un escalofrío y él también, pero el suyo era por el deseo de poseer a aquella mujer. Su relato, tal y como esperaba, estaba causando efecto. Continúa, pidió ella. Se dice que los árboles de esta madera eran grandes y gruesos como las secuoyas, los llamaban Drimenibua, que se traduce a algo así como árbol que come o árbol comilón. ¿Y por qué lo llamaban así?, preguntó ella. Enseguida lo sabrás. Pero antes, otra botella de vino. Se levantó y no tardó ni siquiera un minuto en volver con otra botella de tinto, igual de cara que la anterior. ¿Por dónde iba? Ah, sí, árbol comilón. Se dice que esta tribu hacía los sacrificios como siempre se supone que se hacen. Su método era muy diferente.
Ataban a las mujeres y a las niñas a los árboles, a los Drimenibua, que según cuentan, solamente crecían donde vivía esta tribu. Después de atarlas se iban a dormir, y, a pesar de que sus víctimas gritaban de dolor y pedían clemencia, ninguno se dignaba salir de sus cabañas. Cuando amanecía no quedaba ni rastro de las mujeres. Se decía que los árboles las habían devorado, de ahí su nombre, Drimenibua, árbol que come. Ella le miró unos segundos y después se sacudió con fingido miedo. Uf, dijo, qué miedo. Quedan muy pocos de esos árboles. Todos mis muebles están hechos de esa madera, así que valen un pastón. Ella. Todos. Las sillas, las mesas, la cama. ¿La cama también?, preguntó ella. ¿Y no te da miedo dormir por las noches? A veces necesito compañía. ¿Se te ocurre alguna idea para quitarnos el miedo del cuerpo? Ella no pudo más. No sabía si era la excitación de aquella historia o el vino, pero deseaba a aquel hombre, así que le besó. Él la abrazó mientras la besaba y después fueron juntos a la cama, fabricada con la madera del árbol que come. Allí, se despojaron de sus ropas y llegó el momento deseado para los dos. Él la penetró con fuerza y ella dio por fin rienda suelta a su pasión, como si dejara atrás su aburrida vida de cajera de supermercado. No podía dejar de acariciarle mientras gemía de placer hasta que juntos llegaron al orgasmo en la oscuridad de la habitación. Después, ambos se durmieron. Durante horas, solo les acompañó la noche. Después ella sintió como él tocaba sus glúteos desnudos. Todavía impregnados en sudor, se movió, gimiendo despacio, las manos cesaron. Tras varios minutos, sintió de nuevo los dedos del hombre, esta vez por sus muslos, subiendo y bajando. Ella sonrió, siempre era mejor 2 veces que una, sobre todo cuando los dedos llegaron a su sexo, juguetones, indecisos. Quiso volverse y responder con un beso o algo más sucio, algo que lo dejase atónito y le hiciera desearla todavía más, pero, curiosamente, no podía mover un solo músculo de su cuerpo. Repentinamente asustada, pensó en que aquel tipo la había drogado, que había dado con psicópata, con un depravado que quería coleccionarla como si fuera su muñeca particular. ¡Socorro!, gritó. Sintió como alguien la volvía para colocar la boca arriba, con fuerza, sin mucha delicadeza. Estaba sola en la cama. Entonces, ¿quién la estaba moviendo? ¿Que la envolvía por todos los lados de su cuerpo, dominándola a placer? Miró a ambos lados y abrió los ojos aterrorizada. Unas ramas, largas, vivas, pensantes quizás, tenían agarrados sus brazos y sus piernas. Después observó al hombre, a su amante, en el umbral de la puerta, bebiendo una copa de vino. ¿Qué es esto?, chilló, desbordada por el pánico. El tipo la miró, pero no respondió. Aquella frialdad con la que la miraba le daba pavor, aunque no tanto al saber que estaba atrapada por unas diabólicas ramas que surgían de aquella cama. «Por favor», suplicó ella. «Sácame de aquí». Lo vio desaparecer. Las ramas se ajustaron más a sus miembros, lo que hizo que gritara de dolor. Aquellas cosas, fueran lo que fueran, tenían una fuerza sobrehumana. «No», gritó. Las ramas continuaron retorciendo, estirando, hasta que los miembros cedieron, quejumbrosos como una madera vieja, haciendo que miles de gotas de sangre saltaran sobre el colchón, por el suelo, pero aquellas ramas no querían desperdiciar nada. Ni un brazo, ni una pierna, tocaron el suelo cuando se separó del cuerpo entre los gritos de dolor de la mujer, ni tampoco desaprovechó el torso ensangrentado, mutilado y todavía con una chispa de vida de aquella ignorante víctima, y es que, en sus últimos segundos de su existencia, ella pensó que era verdad, no era sino una ignorante cajera de supermercado que se dejaba engañar por cualquiera. Y así le había pasado. Nuevas ramas surgieron del somier de madera de la cama y envolvieron todos los restos, los devoraban, se alimentaban de ellos, hasta que, en aquel dormitorio, no quedó ni siquiera una gota de aquella masacre, nada que pudiera demostrar que una mujer había yacido en aquella cama. El hombre entró en el dormitorio despacio y observó la cama con algo de pesar. Sin duda, aquella mujer le había gustado, pero debía dar de comer al dios Angab, al cual había entregado su alma años atrás, cuando había viajado a África, a cambio de dinero y éxito con las mujeres.
A veces odiaba hacer eso, pero si no quería que Angad le procurara una muerte espantosa, no le quedaba más remedio. Apagó la luz y salió, suspiró, todo había pasado y, en parte, él también había ganado algo, se había acostado con una mujer hermosa. La semana que viene, de nuevo, debía alimentar al Drimen Ibua, el árbol que come.